Bienvenidos a la presentación Militantes eugenesistas y feministas, de la marginalidad al poder institucional. En esta presentación vamos a ver las ideas y la militancia de Margaret Sanger y su influencia hasta el tiempo presente. Este estudio se enmarca dentro de un área de estudio más amplia que denominamos geopolítica de los espacios humanos. La hemos definido en presentaciones anteriores, pero como es un campo de estudio nuevo, lo vamos a volver a definir en esta presentación para refrescar eso, ¿no? Es un campo de estudio que se ocupa de las teorías, organizaciones, políticas y acciones humanas organizadas, sean estas públicas o privadas, tendientes a modificar, influir, encauzar, promover o afectar en algún sentido la evolución natural de la especie humana, sus fines políticos, culturales, sus formas organizativas, fuentes de financiamiento y efectos sobre la realidad. En esta presentación vamos a ver, por ejemplo, la organización Planned Parenthood, que surge como ente privado y luego llega a ocupar hasta la actualidad uno de los lugares centrales en organizaciones de Naciones Unidas, ¿no? Entonces allí van a ver concretamente esto que nos referimos de organizaciones públicas o privadas que tienden a influir o encauzar la evolución natural de la especie humana, en este caso con políticas de control de la natalidad. Seguimos definiendo geopolíticas de los espacios humanos, así como la geopolítica tradicional se ocupa de los espacios geográficos. En épocas modernas se han abierto otros espacios que merecen ser objeto de estudio de la geopolítica, como el control de los mercados internacionales, el ciberespacio y otros. Por lo tanto, el estudio de los espacios humanos también debería estar integrado en el campo del estudio de la geopolítica. Ejemplos dentro de geopolítica de los espacios humanos tenemos al eugenesismo, a la evolución dirigida, al transhumanismo, al movimiento LGBT e ideología de género, al control de la natalidad y a la hipótesis de la singularidad. En diferentes presentaciones vamos a abordarlos a todos. Venimos anteriormente trabajando el tema de la esclavitud, el movimiento eugenésico de Galton como una especie de continuidad de la esclavitud de manera indirecta, no tan con un control férreo, sino con un control a través de normas sobre aquellas etnias, clases sociales o razas que ellos querían controlar. Desde allí analizamos en primer término la militancia de Marie Stopes. Recordemos que Galton propone una especie de control de la natalidad de los menos aptos que él consideraba, y Marie Stopes es la que trabaja y diseña las primeras clínicas abortistas y se focaliza en ello. Por eso Galton viene a ser un ideólogo de esto y Marie Stopes va a una parte política práctica y crea las primeras clínicas abortistas, esto es en Inglaterra. En la Fundación Marie Stopes Internacional y la técnica de llegar a las comunidades locales a través de agentes locales, lo que en Argentina denominamos cipayos. En esta ocasión vamos a ver la historia de Margaret Sanger. Ella también, así como Marie Stopes crea Marie Stopes Internacional, o de eso se desprende, de Margaret Sanger surgen varias microorganizaciones que terminan convergiendo en Planned Parenthood, una organización muy potente y controvertida que llega con escándalos hasta el día de hoy y tiene injerencia en varios movimientos políticos. Ella recibe una influencia total muy fuerte de Galton y del movimiento eugenésico, pero ella se acerca físicamente, es parte, se afilia a los partidos de izquierda, al Partido Socialista Norteamericano, intenta utilizar, de hecho lo hace, un periódico de ellos, después la censuran, se aleja, se acerca también a los progresistas, se acerca, si bien ella estaba compenetrada con las ideas del movimiento eugenésico, en un momento se acerca a los eugenesistas norteamericanos, al grupo humano de eugenesistas norteamericanos, y vamos a ver mucho desarrollo de terminología, de estrategias de comunicación que ella tenía para promover lo del control de la natalidad
racial y de sectores pobres e inmigrantes. Eso eran su foco, eran negros latinos, inmigrantes y pobres, ¿no? Era el foco que ella tenía. Entonces, a lo largo del tiempo, estas ideas no eran propias de los movimientos de izquierda, en la cuestión del aborto, de los pañuelos verdes, y a través de Margaret Sanger, esta idea ingresa y hoy en día uno diría que siempre estuvieron en esas agrupaciones de izquierda, pero no siempre fue así. Por eso es muy interesante revisar cómo los obstáculos a los que se enfrenta Sanger, cómo los va sorteando y cómo logra que estas ideas pasen de una marginalidad que tenían a principios de 1900 a ser hoy políticas ampliamente difundidas por algunas organizaciones y algunos estados que las terminan contemplando, ¿no? Esta es Margaret Sanger. Sanger es su apellido de casada. Margaret Higgins es su apellido original. Nació en 1879 en Corning, Nueva York. Es enfermera. Esto es importante porque una cuestión donde ya vamos a ver un poquito más adelante que ella logre que las cuestiones del aborto sean incluidas dentro de la currícula educativa para los médicos, ¿no? Pero esa parte fue muy rechazada por la sociedad de médicos respecto de las ideas provenientes de Sanger por el hecho de que ella era enfermera y no era médica. Fue fundadora de la Liga Estadounidense para el Control de la Natalidad, American Birth Control League, transformada luego en la Federación Estadounidense para la Planificación Familiar, Planned Parenthood, Federation of America. Fíjense, ¿no? Ya en este caso en los nombres, ¿no? El primer nombre que utiliza, Control de la Natalidad, es algo que cuando uno lo escucha es bastante chocante, ¿no? Yo creo que para gente tanto de izquierda como de derecha, estas palabras llaman la atención y hacen un ruido. Lo que está mucho más trabajado para que no genere ese impacto negativo es la segunda frase que utiliza, que es planificación familiar. Si recuerdan, cuando vimos la presentación de Stops, también usaba el término planificación familiar. Falleció en 1966 en Tucson. Vamos a utilizar, siempre lo comento esto porque son temas muy urticantes, muy sensibles también. En este caso, todas las fuentes que vamos a utilizar son fuentes oficiales, digamos, que están a favor de Margaret Sanger, ¿no? Es un informe que se llama, que lo hace Planned Parenthood actualmente. Es un informe de 2009 firmado por Katerina Dexter. Acá tienen una foto en la pantalla de cómo es el informe para que lo puedan ubicar. Está en la página www.plannedparenthood.org/ESP. Pueden descargar allí este informe que se llama Margaret Sanger, heroína del siglo XX. Insisto, todo lo que vamos a ver en esta presentación sale de sus propias fuentes, ¿no? Después tienen, una impresión de pantalla aquí, después lo vamos a ver bien, de la página www.plannedparenthood.org para que sepan cuáles son las dos principales fuentes de información y hacia el final agregamos otras más por unos temas muy importantes que vamos a estar discutiendo. Conquistas de su activismo político. Generó el lema de que una mujer tiene derecho a controlar su cuerpo como un arma discursiva traducida hoy en lo que se escucha aquí en las marchas de izquierda en Argentina, mi cuerpo, mi decisión, ¿no? Esto viene de Sanger, para llevar al espacio de la izquierda las propuestas de control de la natalidad vía el aborto. Impulsó la idea de que las mujeres deben poder decidir cuándo tener un hijo o no tenerlo, lo que consiste en una segunda expresión de la misma comunicación. Es decir, tanto en mi cuerpo, mi decisión, como el planteamiento es que al concebirse la persona desde
otra persona, que es decir, la madre concibe el hijo o hija, al estar dentro del cuerpo, ellos al decir mi cuerpo, mi decisión, desde allí sostienen que sería factible el tema del aborto. Si es por eso, las personas, bueno, podrían, no sé, lesionarse un brazo si quisieran, porque es su cuerpo, ¿no? Y caemos en absurdos de ese estilo. Pero es una idea donde que llamativamente termina tardando casi 100 años en llegar a la primera plana en la política. Vamos a ver varios recortes de diario también más adelante, de diarios actuales argentinos que utilizan frases de Margaret Sanger creadas 100 años antes, ¿no? Entonces tenemos mi cuerpo, mi decisión es una construcción discursiva política que está relacionada con el control de la natalidad. Y el tema de decidir cuándo tener un hijo o no tenerlo, eso también, porque si define no tenerlo ahora, significa que lo va a abortar. Esto es muy importante, en otras presentaciones posteriores lo vamos a ampliar a la cuestión discursiva, porque desde el lado desde donde se defiende o defendemos las dos vidas, no se está generando este estudio discursivo y el impacto que tiene, ¿no? Y bueno, en esta cuestión de quienes están a favor del control de la natalidad y del aborto, se nota, como les voy a mostrar en esta presentación, que hay un trabajo de discurso político que lleva 100 años, ¿no? Y por eso el impacto que tienen. Seguimos con las conquistas de su activismo político. Es la primera en lograr que sea legal publicar material sobre sexo, sexualidad y control de la natalidad en Estados Unidos. Se focalizó en pobres e inmigrantes y obviamente en la cuestión racial, ¿no? Sería negros, latinos, pobres e inmigrantes. En torno al marco legal. Basa los inicios de su actividad política en la lucha contra la ley Comstock, que prohibía las publicaciones obscenas, lascivas, inmorales e indecentes. Es decir, Estados Unidos tenía una ley que llevaba el nombre de un legislador que era quien la había propuesto, que es este señor Comstock. Él propuso esta ley para que dentro de los servicios que están financiados con fondos públicos, como el correo, por ejemplo, en aquel entonces, no se utilizaran esos instrumentos para publicitar cuestiones que sean obscenas, lascivas, inmorales e indecentes, ¿no? Estamos hablando de una época donde Estados Unidos estaba constituyendo la fortaleza de su identidad cultural, ¿no? Entonces controlaba y promovía las mejores costumbres en estos casos, ¿no? Bueno, entonces ella, al querer empezar a generar publicaciones respecto de métodos abortistas, se encuentra con que la ley esta no se lo permitía difundir por un canal público, en ese momento el correo, publicaciones de este tipo. Entonces ella arma su primer batería de ponerse en contra de algo y se pone en contra de la ley Comstock y la plantea como una cuestión de la libertad de expresión, que van a ver que la cuestión de la libertad de expresión, algo así también como más adelante revisaremos oportunamente, de la cuestión de derechos humanos, terminan siendo términos utilizados y construidos desde estos sectores para tener una mayor plataforma de poder político, ¿no? Y convencer a más gente, en otras palabras. En 1903 se publica desde Inglaterra Estudios sobre la psicología del sexo, de Havelock Ellis. Havelock Ellis será después el amante de ella, ¿no? Entonces tenemos la ley que le impedía publicitar lo del aborto, un estudio que llega hasta sus manos sobre la psicología del sexo, que básicamente dice que este autor, ¿no? Havelock Ellis, que se debería permitir, por ejemplo, el trato sexual con menores, bueno, la homosexualidad, etc. En 1905, el presidente Theodore Roosevelt
anuncia su postura respecto del suicidio racial que constituiría que mujeres blancas protestantes y anglosajonas utilizaran métodos anticonceptivos. Esto para tener en cuenta, fíjense la vigencia que tenía el pensamiento eugenésico en esos años, ¿no? Recordemos que el eugenesismo y el aborto que surge del eugenesismo no es un aborto para todos, es un aborto como política de control de la natalidad para los sectores sociales que ellos consideraban indeseables, que son los sectores sociales bajos, y para las etnias o grupos raciales que no eran blancos, ¿no? Entonces, sí, para hindúes, chinos, negros, latinos y dentro de ellos principalmente los pobres, control de la natalidad. Eso era lo que proponía el eugenesismo, para controlar esa parte de la sociedad. Y la otra parte que vendrían a hacer ellos, los anglosajones blancos, lo que proponían era un crecimiento de ese sector, ¿no? Un crecimiento en términos de natalicios. Por eso Theodore Roosevelt habla de que si se propone que las mujeres blancas, protestantes y anglosajonas utilicen métodos anticonceptivos, constituiría para él un suicidio racial, ¿no? Esos tres pensamientos de la época son los que iban nutriendo en su momento a Margaret Sanger, ¿no? Bueno, luego de declararse el Día Internacional de la Mujer, que es el día que llega hasta nuestros días, que es en realidad el Día de la Mujer Trabajadora, y del incendio de 1911 en esta fábrica de Nueva York, ella se afilia al Partido Socialista y comienza su activismo político, ¿no? Entonces teníamos ese contexto, se crea el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, está esta conmemoración de las mujeres que mueren en una fábrica en Nueva York, porque se traban las puertas, así que no les dejan protestar, y bueno, de allí surge el Día de la Mujer, y con esos eventos ella decide afiliarse al Partido Socialista. En 1912 participa como enfermera realizando abortos clandestinos por $5 en la zona conocida como Lower East Side, ¿no? Cerca de la isla ahí de Manhattan. Volvamos aquí a esta fecha. Fíjense, en 1911, aquí en el primer bullet, ella se afilia al Partido Socialista. En 1912 publica en un artículo en la revista socialista, o sea, del Partido Socialista, llamada Decal, la llamada, titulado "Lo que toda joven debe saber", donde comentaba los métodos anticonceptivos, entre los cuales estaba el aborto, y los presentaba como temas de salud sexual, ¿no? Allí tienen, fíjense esta estrategia. Se afilia al Partido Socialista y desde allí busca una revista, que es esta, la revista Decal, y desde ahí lanza este artículo, que es el que está en la foto, titulado "Lo que toda joven debe saber", y que contiene temas de aborto, ¿no? Técnicas abortistas. Y los presenta ya en aquel entonces, estamos hablando hace 108 años, como un tema de salud sexual. Entonces, volviendo para atrás, tenemos frases de esas: "Mi cuerpo, mi decisión", decidir cuándo tener un hijo o no tenerlo, y que el aborto es un tema de salud sexual. Esos tres ejes, hasta el momento en lo que va de la presentación, son impulsados por ellas y son utilizados hoy por los movimientos de izquierda. Genera los discursos actuales pro aborto, lo que comentamos recién: mi cuerpo, mi decisión, el tema de la salud pública y la planificación familiar, ¿no? Y estaba el tema que revisamos de cuándo tener o no tener, traducido en planificación familiar. Estos son 5 artículos de izquierda a derecha, ¿no? O sea, periódicos que uno diría que son de centro derecha, como Clarín y La Nación, los que están abajo. Fíjense en los títulos que tienen, ¿no? El que está abajo a la izquierda, de Clarín, dice: "El aborto, un tema de salud pública".
El que sigue a su derecha, del diario La Nación, dice Rubinstein: el aborto es un asunto de salud pública porque produce muertes evitables. Perfil, que es un periódico que normalmente se caracteriza como una crítica académica, media elaborada al gobierno de turno, intenta mantener esa independencia. También titula El aborto y la salud pública. El afiche verde que ven con un grafiti, un dibujo de una chica con el pañuelo verde tapándose la cara y unos brazos así elevados, donde uno de ellos tiene también el pañuelo verde enroscado en la muñeca. Dice: Cátedra Libre, aborto, un problema de salud pública, Universidad Nacional de La Plata. ¿No? Ahí podríamos decir que podría ser ya un espacio de militancia de izquierda, y después tenemos un espacio de izquierda institucionalizado, académicamente elevado, si se quiere, que es la Flaxo, la imagen que está arriba a la izquierda. Flaxo es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Título: La despenalización del aborto como problema de salud pública. Logros y desafíos, ¿no? Fíjense esto, ¿no? Son 108 años después, y la importancia de cómo generó esa discursiva, esa retórica, y cómo llega como instrumento, como base, casi que como axioma en estos campos políticos. Y de hecho, si uno intenta hacer una discusión, normalmente va a encontrar la respuesta que te dice: no, el tema del aborto es un tema de salud pública, no se discute, es un tema que ya está superado, ya está hablado. Esa respuesta está sostenida con toda la militancia de Margaret Sanger. Por eso yo planteo que en el momento de pensar un proyecto nacional o de pensar proyectos de defensa de la vida, uno también tiene que hacer un trabajo, un estudio de la comunicación política exhaustivo, profundo y serio para que esté a la altura, ¿no? Bueno, la publicación que ella hace en el Diario de la Izquierda en 1912 fue censurada por la ley Vostok, ¿no? Fue censurada porque, revisemos aquí lo que decía la ley. Buscaba evitar que las publicaciones tuvieran contenidos obscenos, lascivos, inmorales e indecentes. Y bueno, las prácticas abortistas son todas esas juntas, ¿no? Entonces, este legislador, con la ley que había generado a nivel federal, buscaba que se retiraran esos ejemplares. Entonces la izquierda, fíjense esto, ¿no? Porque parece que la izquierda siempre estuvo con estos temas. El socialismo, el Partido Socialista, lo que hace es retirarla a ella y no la deja publicar más. Es decir, que el Partido Socialista Norteamericano de 1912-1913 no estaba en este tema. Buscaba otros temas, ¿no? Entonces, en 1914, ella crea su propia revista. Esa revista, la tapa es la que tienen aquí en la imagen. Mujer Rebelde, es lo que dice allí. Mujer Rebelde, con el lema, lo que está debajo del título: sin dioses ni amos. Se aleja del Partido Socialista y se transforma en progresista. Esto es muy importante porque cuando nosotros revisamos la política argentina, de repente vemos que los partidos de izquierda, no sé, el MST, Partido Obrero, presentan, apoyan y llevan como campaña política a los pañuelos verdes, a la cuestión de la legalización del aborto, pero de repente tenemos partidos que deberían ser o se presentan como de centro derecha o de centro, como el peronismo, quizás centro derecha, y más tirando a la derecha, el radicalismo, el PRO, y también apoyan lo mismo, ¿no? Entonces ese trabajo, fíjense que ella hace, cuando se aleja de los socialistas, les deja el tema del aborto, se aleja por
la proscripción del número de la revista donde ella había participado y se suma a los progresistas, ¿no? Entonces, de esa manera uno en la actualidad ve una cuestión, una estrategia de pinza, que el tema del aborto va por la izquierda y también va por la centro derecha, por lo menos en Argentina y me parece que en muchos países del mundo, ¿no? Hacia fines de 1914 es arrestada por infringir esta ley y por promover el asesinato y el homicidio, lo que es, ¿no?, obviamente el aborto. El desafío, ¿no? ¿Qué hace ella? La arrestan, queda, digamos, en libertad condicional, tiene que afrontar el juicio. En lugar de preparar la defensa para el juicio, escribe un pequeño librito, tiene allí unos cuantos días, escribe un pequeño librito con todos los métodos anticonceptivos y los abortistas juntos mezclados, ¿no? Y ese libro se llama La limitación familiar. Y se va del país, primero estaba en Estados Unidos, cruza a Canadá y se va a Inglaterra y conoce a Havelock Ellis, que es una de las influencias que ella había tenido. Cuando comentamos aquí entre sus influencias la ley Comstock, el libro de estudios sobre la psicología del sexo de Havelock Ellis, las frases de Roosevelt, etc. Entonces ella se va a Estados Unidos, a Inglaterra, perdón. Y allí conoce a este señor y se transforma ella en su amante. ¿Qué buscaba Ellis? ¿Qué defendía Ellis con su libro? Defendía y buscaba despenalizar. Escuchen bien. La explotación sexual de infantes, es decir, menores, niños, adolescentes y la homosexualidad. 1914, ¿no? Por eso también hay que tener cuidado cuando en son de modernizar, de ayornar alguna legislación, se empieza a abrir ciertas puertas que uno no sabe hasta dónde van a llegar, ¿no? Y posturas también de instituciones emblemáticas, tema en el cual no voy a entrar en esta presentación. Luego de su estadía por Inglaterra, ella en su estadía por Inglaterra conoce las organizaciones eugenesistas. Recordemos que Galton y Stobbs vivían en Inglaterra, entonces ella se empapa bien allí de los métodos, conoce las clínicas que ya había creado Stobbs, y sucede la muerte del legislador Comstock, que es el que había generado esta normativa que impedía que ella hiciera estas publicaciones sobre el aborto en revistas abiertas al público. Entonces, tras la muerte de este legislador, en 1915 ella regresa a Nueva York. Cuando ella se va, miren bien esto como técnica de construcción de poder político, porque no es la primera que la usa, y después de ella vinieron muchísimos más, y no voy a dar nombres, pero ustedes van a pensar en sus cabezas en muchas personas que han utilizado estas técnicas, ¿no?, de construcción de poder político. Se puede usar para bien o para mal, pero tuvo su efectividad. El exilio, ¿no? Está en el exilio, entonces sus colaboradoras y sus suscriptoras. Sus colaboradoras serían las mujeres que ayudaban con ellas, estaban en las tareas de realizar algunos abortos, y también en la producción de documentos escritos con las técnicas, el tema de la imprenta, el tema de la distribución. Esas serían sus colaboradoras. Recuerden, en esos momentos ahora se han caído bastante en desuso las revistas físicamente, pero para que una revista llegue a tu domicilio tenés que estar suscripto, lo que implica hoy en día un teléfono, un correo electrónico y un pago. En aquel entonces sería la dirección donde enviar la copia, digamos, o el número de la revista, y obviamente el pago. Entonces ella tenía dos grupos: las amigas y colaboradoras por un lado y las suscriptoras de sus revistas por otro. Estando en el exilio, en ausencia de ella, les pide que se organizan
Entonces ellas, las mujeres que quedaron en Estados Unidos que la seguían a Sanger, se organizan y crean la Liga Nacional para el Control de la Natalidad. A su regreso, recorre todo el país dando charlas sobre los temas que venía trabajando. Entonces, fíjense cómo va armando su popularidad. Se acerca a un partido de izquierda, hace una publicación, la publicación es proscripta, entonces ella se ve como una persona que está combatiendo el poder dominante, que es la legislación imperante en el momento. Se aleja de los socialistas, un poco que los trata de inútiles porque no la defienden. Lanza su propia revista, se la censuran y le quieren meter presa, se va de Estados Unidos a Inglaterra, se muestra de esa manera como una persona que está peleando contra el poder, ¿no? Eso lo utiliza como una fuente de publicidad gratuita, ¿no? De repente su nombre empezaba a salir en los diarios de la época y eso le traía cada vez más y más seguidores. Bueno, ya en 1916, camino al juicio por la infracción con Mujer Rebelde, la revista anteriormente, decide abrir su clínica, su primer clínica de control de la natalidad, es decir, una clínica abortista, en Brooklyn. Recordemos que ella va a Inglaterra, conoce las clínicas de Stopes y vuelve y con esa idea dice, bueno, hay que armar una clínica. Entonces arma, sin habilitación obviamente, arma una clínica y bueno, estuvo esa clínica abierta 10 días y fue clausurada. Una de sus pacientes era una abogada del Estado que se hizo pasar por paciente hasta tener la evidencia necesaria para clausurar ese local. Bueno, allí está una foto del momento del arresto, de la clínica a la cárcel y de la cárcel a la fama, ¿no? Esto, como yo digo, para bien o para mal, tiene que ver con, o sea, obviamente todo esto está mal, ¿no? Pero a lo que voy es que muchos líderes políticos a lo largo del tiempo han visto que esta cuestión de la cárcel de repente ha sido un trampolín político. A algunos les ha resultado, a otros no, ¿no? Por eso el título de esta pantalla es de la clínica a la cárcel y de la cárcel a la fama. Margaret Sanger y los eugenesistas según la fundación que ella deja en pie, que llega hasta nuestros días, que es Planned Parenthood, ¿no? Planned Parenthood es planificación familiar. La clínica actualmente intenta despegarse de Margaret Sanger, ¿no? Intenta decir, bueno, sí, estuvimos con ella al inicio, en realidad ella es la que crea esta institución, pero quedó muy pegada con el eugenesismo, lo que implica con el racismo y con el control de la natalidad a través del método del aborto, ¿no? Entonces la institución que se dedica a eso intenta en la parte estética quedar desacoplada de Margaret Sanger. Y ellos plantean, si bien ella realiza una militancia muy similar a la de Marie Stopes, y luego de alejarse de los socialistas busca apoyarse en los eugenesistas norteamericanos, es decir, lo que esta organización no puede tapar es que existan registros de que ella buscó primero a los socialistas con aquel artículo que fue censurado, ¿no? Y después de eso, y antes de llegar a los progresistas, fue derecho a la gente que ya estaba nucleada en los movimientos eugenesistas norteamericanos, ¿no? Dice, entonces, si bien ella realiza una militancia muy similar a la de Marie Stopes y luego de alejarse de los socialistas busca apoyarse en los eugenesistas norteamericanos, textualmente apoyaba la esterilización de los no aptos en tanto de efectos físicos y mentales, pero no raciales, ¿no? Fíjense hasta dónde tienen que llegar como para intentar desacoplarse, es decir, decía, esto quiere decir, era eugenesista, pero solamente quería controlar si los futuros padres, digamos, tenían defectos físicos o mentales congénitos.
Entonces allí planteaba esta cuestión del control, ya sea con castración o con métodos, con técnicas abortistas, para el nacimiento de las nuevas generaciones, ¿no? Yo creo que terminan ensuciando mucho más cuando intentan desacoplarse, ¿no? Seguimos con este tema de cómo separa la institución Planned Parenthood respecto de la afiliación de Sanger con los eugenesistas. Luego ella le acerca estas ideas, se las manda, le manda un enorme volumen de sus libros a los nazis. Entonces ellos hacen una gran quema de libros, y dentro de los libros que despreciaron fueron los de Sanger, ¿no? Y ella con eso sí quedó terriblemente dolida, y por consecuencia con los eugenesistas, ¿no? Bueno, luego de las acciones que propiciaron el gobierno nazi, los eugenesistas norteamericanos terminarían apoyando la propuesta de Sanger respecto del control de la población. No debería ser esencialmente racial. Los eugenesistas creen que una mujer debe tener tantos niños sanos como sea posible, como un deber hacia el Estado. Nosotros consideramos que el mundo ya está superpoblado. Esta es una frase textual de Sanger, ¿no? Fíjense la última parte. Nosotros consideramos que el mundo ya está superpoblado. En ese párrafo ella como que intenta un poco alejarse de los eugenesistas. Con la experiencia del gobierno nazi, los eugenesistas norteamericanos en un punto donde apoyaban que la cuestión del aborto sea una cuestión muy focalizada en la raza que ellos querían que no prosperaran, terminan como inclinándose un poco más a la categorización de Sanger, que es raza, estrato social, es decir, los pobres, y los inmigrantes, ¿no? Terminan haciendo como un foco más amplio. Si se quiere, la sutil diferencia es que en algún punto Sanger propone que estas técnicas sean para todas las mujeres, incluidas para las mujeres blancas, anglosajonas y protestantes, ¿no? Que era lo que para el presidente Theodore Roosevelt, constituiría un suicidio racial, ¿no? Algunas frases de Sanger, o sea, hemos visto en las pantallas anteriores un intento, yo creo que bastante fallido y bastante engorroso, de la institución Planned Parenthood de despegarse de los eugenesistas a través de buscar puntos de discusión entre Sanger en su momento con los eugenesistas norteamericanos. Yo creo que mientras intentan explicar esa división, terminan mostrando que hay un 95% de puntos en los cuales ellos estaban de acuerdo. Pero al margen de ese trabajo que hace Planned Parenthood por despegar a Sanger de los eugenesistas, nosotros podemos recurrir actualmente, gracias a la cantidad de información que hay, para ver por nuestros propios ojos si había cercanía o distancia entre Sanger y los eugenesistas, según frases que han quedado registradas de ella misma, ¿no? De Margaret Sanger. Esta, por ejemplo, que allí tiene la fuente, dice: el valor eugenésico y del control de la natalidad se están convirtiendo en evidentes para los iluminados e inteligentes. Es decir, el tema de la mejora racial, lo que es el eugenesismo, y el control de la natalidad es una cuestión de discusión dentro de las élites, ¿no? Eso es lo que ella proponía, como diciendo, es lo más elevado que se puede discutir. También tienen aquí esta frase que está en inglés, está replicada por el diario The Wall Street Journal. El título es de repackaging. El título del artículo es este que está aquí en pantalla, y la frase básicamente dice: la mayor misericordia que podemos tener para las familias numerosas es el asesinato de los nuevos infantes, ¿no? O sea, como terminar con el nacimiento de los nuevos niños, ¿no? Esta frase no tiene mucha cuestión para interpretar, ¿no?
es muy directa, dice, bueno, lo que queremos es exterminar la población de negros, digamos, no hay lugar, no hay cómo matizar, cómo distanciar esto del pensamiento eugenésico, ¿no? Y esto es parte de una nota que está en esta fuente, www.americanmagazine.org. Buscan allí Margaret Sanger y van a ver el artículo completo. Fíjense de la frase anterior, y esto respecto de las elecciones norteamericanas que pasaron, es decir, estamos en el 20, en las del 16, donde estaba Hillary Clinton contra Donald Trump. Circuló mucho esta publicidad donde está la misma frase de Sanger, la que querían exterminar a la población de negros, y Hillary Clinton diciendo que ella admiraba a Margaret Sanger enormemente, ¿no? Bueno, un resumen sobre esta cuestión que ustedes van a encontrar en internet, que es la discusión si Margaret Sanger estaba cerca o no del movimiento eugenésico. Yo creo que ha quedado bastante patente. La única institución que intenta despegarse es Planned Parenthood, pero en la argumentación que hacen, yo creo que generan 95% de puntos de contacto entre Margaret Sanger y los eugenesistas, y genera una distinción que es muy, muy pequeña, ¿no? Y después tenemos frases terribles de Margaret Sanger con una postura que está en el tope, digamos, de los más eugenesistas del mundo. Bueno, de acuerdo con las ideas eugenesistas, el punto de contacto es el control de la natalidad. Los eugenesistas ingleses se focalizan en gente de color y gente pobre. Sanger se focaliza en pobres e inmigrantes, y los eugenesistas norteamericanos se focalizaban en gente de color, pobres e inmigrantes, ¿no? Allí están los puntos de contacto y pequeñas diferencias dentro de este grupo tripartito, digamos, que en general tenía la misma ideología. Bueno, antes las disputas que hay entre todos estos enfoques, Sanger promueve el control poblacional sin distinción de raza, es decir, para todos, estamos superpoblados, ¿no? Esa es la postura que ella menciona por aquí está. Nosotros consideramos que el mundo ya está superpoblado, ¿no? Eso es lo que ella dice. Bueno, una parte especial, ¿no? Sin hombres en sus filas. Cuando ella se va a Inglaterra y les da la potestad a sus colaboradoras y suscriptoras de formar organizaciones y un poco esperarla a su regreso, se arma una fisura allí, se arma una línea donde proponían que en la decisión de la interrupción del embarazo, ¿no?, del aborto, tuviera injerencia, tuviera opinión el padre de la criatura. Una de sus colaboradoras, Marie Dennett, promovía que en la decisión del control de la natalidad debía intervenir también el hombre, es decir, el padre. Ella se opuso y Dennett generó su propia liga, es decir, esa liga se llamó la Liga de la Paternidad Voluntaria, Voluntary Parenthood League, y tuvo un pequeño auge y crecimiento de unos 8 años, ahí entre 1919 y 1927, y luego esa organización cae, ¿no? Entonces fíjense también ese punto en el desplazamiento del hombre desde los ámbitos de decisión, incluso en estos, desde dónde vienen también, ¿no? Es decir, quienes hacen políticas hoy con pañuelos verdes en realidad son crías de esta mujer, Margaret Sanger, y no han desarrollado, que yo sepa, que conozca, y creo que con estas presentaciones abarcamos bastante, ningún pensamiento ni política propia, ¿no? Han tomado todo desde allí y tampoco lo reconocen porque seguramente no han tenido la oportunidad de revisarlo. Bueno, la ruptura con los eugenesistas. En 1933, eugenesistas alemanes queman su reciente revista, la revista del control de la natalidad, algo que ya comenté, y eso le genera un problema, digamos, que ella pensaba ser recibida con los brazos abiertos y no fue así.
Conquistando la legislación. Esto tiene que ver con el título de la presentación. Recuerden que es militantes, eugenecistas y feministas de la marginalidad. ¿Por qué la marginalidad? Porque empiezan a escribir en revistas donde ellas piden participar, la censuran por el contenido y luego llega este momento, 1937, estamos hablando de 27 años después, ¿no? También esto para tener en cuenta que estos cambios sociales, ya sean, como en este caso, que son cambios bastante negativos, como también en aquellos momentos donde se busquen en otras ocasiones cambios positivos, tarda muchos años. Acá, fíjense, esto tardó 27 años. Y la Asociación Médica Americana reconoce los métodos anticonceptivos en 1937, dentro de los cuales incluye el aborto, y los pone como parte integral de la práctica y de la educación médica. Significa que los médicos recibidos de 1937 en adelante tenían que tener, por imposición de la Asociación Médica Americana, conocimiento en las prácticas y en la educación sobre técnicas abortistas, ¿no? O sea, tenían que saber realizar abortos. Ese mismo año, Carolina del Norte es el primer estado en reconocer esas prácticas como tema de salud pública. Se promociona para las mujeres indigentes, lo que volvió a traer el tema del eugenesismo, ¿no? Fíjense lo que pasa, 1937, volvemos, ella comienza su activismo en 1911, son 26, 27 años después, ella le toma pasar de la marginalidad a ser institución, a que la Asociación de Medicina Americana incluya el aborto como un tema de educación obligatoria para los médicos y que un estado, en este caso Carolina del Norte, tome a las prácticas de abortistas como un tema de salud pública, que es el lema que llega hasta nuestros días, es decir, que no fue siempre un axioma, sino que viene de estas cuestiones. Es más, y esto hay que hablarlo con la gente que milita los espacios de pañuelos verdes, ¿no? ¿Por qué? Porque surge el tema en el estado de Carolina del Norte, lo toman el aborto como un tema de salud pública y salen a hacerles abortos a las mujeres indigentes. Es decir, intentan escaparse del eugenesismo y salen a hacerles abortos a los pobres, ¿no? Bueno, una y otra vez los agentes locales, algo que ya habíamos visto muy precisamente con Stops, ¿no? Que ella va con sus amigas a los barrios pobres de Inglaterra, la sacan a ladrillazos, después intenta llegar a través de unos sacerdotes anglicanos, eso tampoco le funciona, después busca llegar a través de agentes locales de la comunidad. Bueno, esa técnica también la importa Sanger bastante después, unos 20 años después. Dice, en 1930 Margaret Sanger contrató a un médico y a una trabajadora social, ambos afroamericanos, para inaugurar la sede de Planned Parenthood en el Harlem. Es decir, les va a llevar las ideas, fíjense la forma de pensar, les va a llevar las ideas abortistas a una comunidad que por cuestiones étnicas está muy lejos de ella y les acerca el contenido a través de un médico afroamericano y de una trabajadora social afroamericana, para que no haya un impacto visual en que viene un blanco a decirle a un barrio donde viven negros, afroamericanos, que aborten, ¿no? Entonces, ese proyecto se llamó Negro Project. Este proyecto fue rechazado por la comunidad y en respuesta, ella cuando comienza le va mal. Y le va mal porque lo que hace es intenta ampliar la cantidad de personal contratado entre médicos y trabajadores sociales y el resto son blancos, ¿no? Acá lo dice, el programa empezó a ejecutarse con médicos blancos y rápidamente tomó la forma de que querían hacer una higiene racial propiciada por los eugenesistas. Es decir, que esta cuestión
de si Margaret Sanger estaba cerca o no de los eugenesistas no es una cuestión menor, fue a la práctica, hubo discusiones al respecto y estar afiliada al eugenesismo le restaba capacidad de acción. Por eso vienen todos los esfuerzos institucionales por alejarse del eugenesismo, ¿no? Bueno, funde hacia 1942 las diversas agrupaciones y ligas que había inspirado a través de todo el país de Estados Unidos y funda la llamada Planned Parenthood Federation of America, ¿no? Que es la institución Planned Parenthood, que después evoluciona y hoy en día es Planned Parenthood Internacional. Desarrolla allí un programa llamado División de los Servicios para los Negros, ¿no? Teníamos el Negro Project y ahora tiene la División de Servicios para los Negros e intenta llegar a hacer la misma práctica de llevarle al Harlem y a otros lugares ahí en Estados Unidos con población afroamericana. Contrata 100 médicos afroamericanos y una tonelada de panfletos para llevarles estos métodos de control de la natalidad, ¿no? También figura que esta institución, Planned Parenthood, financió la píldora anticonceptiva y la misma fue probada compulsivamente y con engaños a más de 1.500 personas en Puerto Rico, ¿no? O sea, cuando tienen que hacer pruebas experimentales es cuando más se ve el eugenesismo, ¿no? Que tienen innato. Servicios que brinda la página Planned Parenthood hoy en día, plannedparenthood.org, entren en la página, fíjense. Esta es la página oficial, ¿no? Acá, insisto, con las características que tienen estas presentaciones, todas las fuentes son oficiales. Planned Parenthood, la página. Te hace 3 preguntas. ¿Estás considerando un aborto? Conoce más. La píldora abortiva y abortos realizados en una clínica. Fíjense, o sea, la construcción, la practicidad, digamos, con la que atacan esto es lo primero que van a ver si visitan la página Planned Parenthood, ¿no? También tienen una cuestión de apoyo a la cuestión de orientación sexual en adolescentes y cuestiones de diversidad de género. En esta presentación no ingresamos mucho en ese tema, estamos más focalizados en la cuestión del aborto. Esto siempre, por supuesto que uno siempre puede plantear lo más objetivo posible, pero cuando uno realiza una presentación termina dando su opinión, ¿no? Esto me parece bastante morboso, ¿no? Esto te da, el título acá dice clínicas abortistas cerca tuyo. Entonces vos pones tu edad, tu código postal con el cual se identifica dónde vivís, en qué zona, y ellos bueno, acá el botón buscar, el botón azul, sería busca un centro de salud, ¿no? Un centro de salud cerca que está certificado por ellos o que ellos conocen que son clínicas abortistas, de las cuales no podemos saber si son legales, clandestinas, depende el estado, el país donde están, pero ellos tienen un catálogo y que esto te lo publiciten de esta manera y que esté tan organizado esto es bastante llamativo, ¿no? Las prioridades de la página de ellos, ¿no? Allí tienen esta es la página de Planned Parenthood Internacional. Allí arriba tienen el nombre de la página, www.ippf.org, que es International Planned Parenthood Foundation. Mujeres y niñas, por supuesto que no van a atacar nunca a la población anglo, digamos, ¿no? Son todos mestizos, chinos, indios, africanos y la población joven, ¿no? Mujeres y chicas y jóvenes. Ese es el foco donde ellos quieren hacer el control de la natalidad. Creció tanto International Planned Parenthood que se separa en términos organizativos por hemisferios, ¿no? O sea que tiene el tamaño como del FMI, que se termina separando en el hemisferio oriental, occidental, sur, para tener mayor control por el volumen de actividades. La información que sigue es del hemisferio
occidental de Planned Parenthood, ¿no? Detrás de las militancias de izquierda en América Latina. Estas son las cuestiones que ellos rescatan como líderes del mañana. Habíamos visto en la presentación de Stops el rol de la revista Time proponiendo a Ofelia Fernández como una referente política para los próximos años en nivel mundial, ¿no? Lo mismo, esa misma lógica utiliza Planned Parenthood, y esto tiene que ver con esa lógica que ellos han encontrado de no llegar ellos, sino llegar a través de líderes locales que terminan bajando sus ideas, ¿no? Y allí tienen, por ejemplo, promoción de reuniones con los feministas que están en la línea de fuego, ¿no? En la línea frontal, peleando en la última ola, ¿no? Y allí tienen una persona con estos movimientos de pañuelos verdes. También tienen, fíjense, el apoyo Ni Una Menos, ¿no? Esto en este caso es en México, y cómo tratan de llegar a través de los líderes locales, ¿no? Estas personas seguramente no han revisado la historia de Margaret Sanger, pero lo que ellos están cumpliendo es el rol acá del médico y la trabajadora social afroamericanos para llevarles las técnicas abortistas al Harlem, ¿no? Ellos básicamente están cumpliendo esa misma función para llevar estas técnicas abortistas a sus lugares, ¿no? A sus lugares donde viven. Bueno, recordemos que al principio de la presentación, en el título, hablamos de que era el paso de estas militantes eugenesistas de la marginalidad al poder, ¿no? Fíjense, el lapso en el caso de ellos son 100 años, y llegamos a la actualidad, estamos en 2020, y el nieto de Margaret Sanger, que recordemos que es lo que estamos viendo en esta presentación, intenta publicar el artículo en la revista socialista, la sacan, crea su propia revista, se la rechazan y censuran, crea la primera clínica abortista, dura 10 días, se la cierran. Desde esa marginalidad llegan a que el nieto de Margaret Sanger, Alexander Sanger, lo pueden buscar en LinkedIn, por ejemplo, lo van a encontrar, ocupa el cargo de embajador en el Fondo Poblacional de Naciones Unidas. No hay institución en el mundo más alta y con mayor presupuesto que esa, ¿no? La ONU es un organismo plurinacional público, ¿no? Entonces depende del financiamiento de todos los países del mundo que le integran, que son la enorme mayoría. Dentro de ellos, la ONU tiene un programa que es para el control poblacional, que se llama Fondo Poblacional de Naciones Unidas. ¿Quién maneja el Fondo Poblacional de Naciones Unidas? El nieto de Margaret Sanger, Alexander Sanger. Eso no es casual, ¿no? Y él, adicionalmente, ya que está en su plantilla, Alexander Sanger es el CEO, digamos, de International Planned Parenthood, ¿no? Además de manejar el fondo. Es decir, que el conflicto de intereses o la alineación de intereses, en este caso entre la ONU y Planned Parenthood, y la historia que los conecta con los eugenesistas es total y es terrible, ¿no? Bueno, aquí tienen como una pequeña impresión de pantalla de la página del Fondo Poblacional de Naciones Unidas. Para encontrar la página tienen que ingresar con este nombre, www.un, que sería Naciones Unidas, FPA, que es el Fondo Poblacional de Naciones Unidas.org. Y no hay gran información de datos, sí manejan mucho presupuesto, y lo que sí están mostrados o explícitamente los temas en los cuales están trabajando, que eso es lo que quería mostrarles en esta pantalla. Respecto de salud sexual y reproductiva, planificación familiar, ¿no? Este término ya acuñado por Margaret Sanger, que significa, recuerden, decidir cuándo van a hacer un chico o no van a hacer un niño o una niña, y por lo tanto decidir el aborto. O sea, planificación familiar, que es el primer punto, es
aborto. VIH y SIDA, salud materna, partería, tienen salud sexual y reproductiva, temas de matrimonio infantil, educación sexual integral. Después ese es otro rubro que se ha abierto, que también hay que estudiarlo para el caso de Argentina y de América Latina. Igualdad entre los géneros, derechos humanos, es decir, un poco el combo completo de ideología de género está administrado y financiado por fondos públicos en Naciones Unidas y está bajo el control de Alexander Sanger, el nieto de Margaret Sanger, ¿no? Bueno, esto es un poco más de actualidad, me lo había comentado un amigo y la verdad, para ser totalmente honestos, la primera vez que escuché estas cuestiones, estos problemas éticos en Planned Parenthood, en la fundación, en la actualidad, en la fundación Planned Parenthood, me parecieron increíbles en el sentido de que no podía ser real lo que había escuchado, digamos que una organización de ese calibre y de ese reconocimiento pudiera estar vinculadas con venta de órganos, por ejemplo, ¿no? Yo simplemente descreí el tema y no puede ser porque es algo atroz, digamos, además, primero que obviamente es un problema ético terrible y segundo un problema judicial. Por lo tanto investigué un poco y quería comentarles algunos datos como para cerrar esta cuestión, ¿no?, de que esta fundación Planned Parenthood intenta alejarse de los eugenesistas y vean a dónde cae en la actualidad, ¿no? Los pescaron, digamos, tenían unos periodistas y abogados norteamericanos, tenían el dato de que Planned Parenthood, bueno, realiza miles y miles de abortos en sus clínicas a lo largo de todo el mundo, ¿no? Y a ellos les había llegado, a estos periodistas y abogados, les había llegado el dato de que se estaban comercializando órganos de fetos, ¿no? Entonces ellos se presentan como clientes potenciales de esos órganos y los filman a los directivos de Planned Parenthood y bueno, empiezan a entablar un acuerdo para la compra-venta, ¿no? Y en particular es sobre la piel de los fetos, ¿no? Tenemos que recordar que la piel es considerada en sí mismo, toda la piel, un órgano, ¿no? Bueno, aquí tienen algunas noticias y las fuentes donde pueden encontrarlos. Hay un artículo en español que es que es Abortistas y mercaderes de cuerpos humanos, ejecutivas de la multinacional abortista Planned Parenthood admiten que vendieron órganos de bebés abortados. Esta es una publicación en español, búsquenla con ese título. Yo les voy a dejar en la descripción del video los enlaces a estos artículos. En esta presentación aparecen dos clínicas, dos empresas que eran las clientes, los compradores, digamos. Planned Parenthood sería la vendedora de estos órganos y hay dos empresas que eran las compradoras. Una, ABR, con AB larga, esa cerró. O sea, fue tan grande el escándalo que terminó sepultada. Y esta es la otra que se llama Steam Express. Esta es una impresión de pantalla de la página, entonces ustedes si quieren corroborar esta información ingresen a www.steamexpress.com y allí van a encontrar que ellos brindan soluciones con células madres y hay unas cuestiones allí con trasplante de órganos, así que van a encontrar, esta es la otra empresa acusada, ¿no? El volumen de este lío fue pero tan grande que esta organización, Planned Parenthood, recibe fondos, algo así como 500 millones de dólares anuales por parte de la administración del gobierno norteamericano y llegó, allí tienen la fecha, esto es 25 de septiembre del 2018, llegó tan arriba el tema y el problema del tráfico de órganos
que el mismo Donald Trump agarró y les cortó de cuajo a cero los fondos. Y después se conocieron otras atrocidades más, ¿no? Que uno, son temas que uno, como les decía al principio de este segmento, consideraba que ni siquiera podían existir, ¿no? Y ellos, los abogados de Planned Parenthood, plantean de que la cuestión es un debate ético, pero no judicial, porque hay legislación en 2 estados que están mencionados allí en los artículos. Uno es el de Washington y el otro creo que es el de Carolina del Norte, donde está permitido solamente la venta de piel de feto, que era justamente el caso donde los habían agarrado, siempre y cuando no haya un fin de lucro, sino no tiene que haber fin de lucro. Entonces, ¿cómo resuelven la cuestión los abogados de Planned Parenthood? ¿Cómo plantearon la defensa? Es decir, que para que lleguemos a este punto, todo lo anterior se corroboró al punto que ellos tuvieron que salir a defender y tratar de minimizar lo máximo posible el daño. Entonces ellos allí terminan planteando que, bueno, en estos 2 estados, el estado de las provincias, digamos, de Washington y Carolina del Norte estaba permitido, pero que no tenía que ser con fines de lucro. Por lo tanto, la facturación que ellos le hacían a los clientes, uno de ellos, Steam Express, era por los honorarios de los médicos, por la labor de la extracción del órgano, la refrigeración y el envío, ¿no? Y que sobre eso no se cobraba ni un peso más. Entonces que la factura, porque iban a encontrar facturas de la compra-venta, iban a reflejar esos conceptos y que por lo tanto ellos no lo hacían con fines de lucro, sino con fines científicos, digamos, y que por eso estaban cubiertos, ¿no? Pero esta es Planned Parenthood, la organización que intenta despegarse de los eugenesistas, ¿no? Bueno, repasando un poco la cuestión de espacios políticos, alineada con la cosmovisión del eugenesismo, desde un origen, vienen desde allí sus ideas. Es ella, o sea, Margaret Sanger, quien incorpora la temática del aborto dentro de los movimientos políticos del socialismo, es decir, de la izquierda. Recuerden que el socialismo, después de que le vetan, de que le censuran ese número en la revista de Col, 1912, la apartan a ella, y recién años más tarde el socialismo toma como bandera propia a esta cuestión, y dentro de tomar a esta bandera como propia, la cuestión del aborto, tienen estos movimientos de pañuelos verdes que están presentes en muchos países de América Latina. Y adapta su propuesta no solo a la izquierda, sino al progresismo. Por eso nosotros hoy vemos que el tema del aborto viene por la izquierda y también viene por la centro-derecha, algunos partidos afiliados, digamos, al peronismo, al radicalismo, al PRO, también viene por ese lado, ¿no? Por eso, por esta injerencia que tiene originalmente en los movimientos de izquierda y después de su alejamiento de los movimientos de izquierda y su acercamiento al progresismo, por eso vemos hoy en día que viene como una estrategia de tenaza por izquierda y por derecha. Bueno, espero que les haya resultado sumamente interesante esta presentación. Creo honestamente que el trabajo que esta gente ha hecho, obviamente que es cuestionable sus fines y sus métodos también, pero han desarrollado todo una cuestión de comunicación política, de estrategias, que yo creo que los sectores patrióticos nacionales que normalmente están en contra de estas cuestiones no han logrado desarrollar con la misma seriedad y con la misma constancia, ¿no? Fíjense que ellos están teniendo, digamos, sus triunfos, ¿no? La cuestión de los pañuelos verdes, del aborto, están teniendo sus triunfos legislativos más de 100, son 110 años después, ¿no? Y eso son políticas de largo plazo. Y nosotros, yo creo que desde el ámbito del pensamiento nacional tenemos que hacer una honda reflexión sobre estas cuestiones y también empezar a diseñar un proyecto para la Argentina y con una capacidad de ejecución a largo plazo, ¿no? Bueno,